Y durante el año 2024, la Asociación de Educadores de Chile alertó sobre el aumento del ausentismo escolar que afectaría a casi 850.000 niños, lo que representa el 28,1% de la matrícula a nivel nacional. Como un incentivo para tratar de torcer estas cifras, en la comuna de Renca se ha entregado un bono de 100.000 pesos para todos los niños que tengan más del 95% de asistencia. Queremos profundizar en este tema, también en los recientes hechos de violencia escolar a nivel nacional, y para eso vamos a tomar contacto de inmediato con Claudio Castro, alcalde de la comuna de Renca. ¿Cómo le va, alcalde? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Dauro, muy bien, muchas gracias por esta conversación. Bueno, partamos conversando sobre este tema, ausentismo escolar. ¿Cuál es su mirada sobre el problema y puntualmente qué tan graves hay en la comuna de Renca? Mira, lo primero es que yo creo que acá estamos en una crisis que no hemos llegado a dimensionar, ¿no? Como sociedad. Y por cierto, también las autoridades que tenemos alguna responsabilidad en esta situación, que yo diría que no solamente son quienes ejercemos un cargo público, sino que los adultos en Chile tenemos una responsabilidad muy grande para que todos los niños y niñas puedan ir a clase. ¿Por qué? Porque no hay otro lugar más seguro donde se desarrollan y se promueven, ¿no?, las capacidades, los talentos, la socialización de los niños y niñas. Y la crisis tiene que ver con que los datos son, yo diría, desoladores, ¿no? Primero teníamos una situación que se había exacerbado en el post-pandemia y que lentamente empieza a recuperarse respecto tanto de niños que están fuera del sistema escolar. Estos son niños que no están matriculados, ¿no? Y acá hay distintos grados, porque hay niños que a lo mejor fueron a clases hasta diciembre del año pasado y que ahora, a junio de este año, no están matriculados. En teoría no serían los más fáciles de recuperar porque llevan poco tiempo fuera del sistema escolar, pero cuando vemos los datos tenemos niños que están hace un año, hace 2 años y hace 3 años fuera del sistema escolar. Y ahí obviamente es una situación que se va profundizando y que exige una responsabilidad mayor a la hora de ir a buscar a esos niños y niñas. Ya. Pero también porque esto no es solamente los que están fuera del sistema escolar. En Chile y en Renca, los datos dicen que la mitad de los niños, esto es muy impresionante, la mitad de los niños en todo nuestro país, el 47%, el año pasado fueron menos de un 90% a clases. Eso significa en la práctica, si nosotros pensamos que hay 10 meses de clase, que la mitad de los niños en Chile están faltando al colegio un mes de clases, ¿no? Y eso es una bomba de tiempo que requiere de nosotros no solamente hacer más de lo que hemos venido haciendo, sino que también hacer cosas distintas a las que hemos hecho hasta ahora. Por eso es que nosotros iniciamos el año pasado esta iniciativa que se llama Yo voy al prekinder en Renca, ¿no? De todos los niveles escolares elegimos el prekinder por la importancia que tiene en el desarrollo de los Alcalde, niños y niñas. ¿Sí? sí, y en la génesis del problema, ¿cuánto tiene que ver con la familia que no manda al niño a clase, y cuánto tiene que ver con los colegios propiamente tal, que a lo mejor ya no incentivan tanto, no son tan entretenidos para un niño? Bueno, las razones de todo esto son múltiples, ¿no? Y de nuevo la pospandemia explica, después de la pandemia hay menos familias que valoran el colegio como un espacio donde es importante que los niños estén, y hay familias que han ido optando por mantener a sus niños en las casas. Tenemos situaciones, por cierto, que también tienen que ver con la percepción de violencia que se ha incrementado en Chile y también en los colegios, ¿no? Los colegios, yo diría que hoy día nos hemos acostumbrado a que prendemos la tele todos los días y hay situaciones muy graves de convivencia escolar. Tiene que ver también con, en el tiempo del invierno especialmente, las familias optan por dejar a sus niños en la casa por temor a algún tipo de contagio, y en eso hay responsabilidad también de quienes podemos mostrar que no es necesario dejar a los niños en la casa para evitar un contagio, que es mucho mejor estar en el colegio que estar en la casa en algún tipo de programa de educación, y que también tenemos que avanzar en mejorar la situación de convivencia. Entonces, las razones son múltiples y por eso es que este es un desafío tan complejo de enfrentar, ¿no? Y ahí vienen bien distintas iniciativas como las que hemos ido tratando de empujar acá en Renca. Ya, y esto del bono de 100.000 pesos para los niños que cumplen con más del 95% de asistencia, ¿cómo opera? ¿Se postula? ¿De dónde sale la plata? Siempre están estrechos las economías de los municipios. Bueno, y eso es muy importante porque a propósito de que es verdad, ¿no? En un municipio y especialmente un municipio como Renca, los recursos tenemos que destinarlos a aquello que es más importante. Bueno, nosotros dijimos que aquí era algo que se fundamenta completamente, que destinemos y hagamos un esfuerzo presupuestario importante, ¿no? Y que lo hace además la comunidad de Renca, que entiende que acá hay una prioridad de primer orden.
Entonces lo que nosotros hacemos, elegimos prekinder porque es un nivel muy importante en la socialización de los niños, el primer curso de la etapa escolar, y en prekinder los datos son peores incluso que el promedio de la educación escolar completa, ¿no? En el caso de Renca, nosotros entregamos 100.000 pesos, que son del presupuesto municipal, a las familias que logran sostener un 95% de asistencia entre los meses de marzo y de mayo. ¿Por qué esos 3 primeros meses? Bueno, porque la evidencia dice que los 3 primeros meses definen bastante cómo viene el año después, ¿no? Siempre marzo es el mejor mes y luego empieza a disminuir la asistencia, viene el invierno, viene una serie de otras cosas más. Entonces, el foco está puesto en esos primeros 3 meses. Y el 95% de asistencia significa que las familias tienen que ir entre marzo y mayo, los niños, ¿no? Pueden faltar hasta 3 días. Si faltan más de 3 días, ya no tienen la posibilidad de acceder al bono. Y para cobrar el bono, estamos hoy día ya pasó el mes de mayo, y hasta el 17 de junio las familias de Renca se pueden inscribir en nuestra plataforma, que es rencaparticipa.cl. Llevábamos hasta el viernes más de 700 familias, ¿no? Acá en Prekinder tenemos casi 1.500 familias que se habían inscrito, lo que nos hace pensar que luego de eso nosotros lo contrastamos con el colegio y todos quienes lograron más del 95% reciben estos 100.000 pesos. Fíjate, Davor, que el año pasado, con este bono, que fue el primer año que nosotros lo implementamos y lo promocionamos también en Renca, si el 2023 teníamos 1 de cada 3 niños que iba más del 95% a clase en estos 3 meses, el 2024 logramos que eso subiera a 1 de cada 2 niños. Ya. Estadísticamente, eso es un aumento bien significativo y nosotros esperamos que este año podamos mantener y ojalá mejorar esa tendencia. Claro, esa es la receta del municipio de Renca para afrontar el problema, pero ¿cuál es la receta que tiene hoy día el Ministerio de Educación? ¿Usted valora, por ejemplo, los planes de reinserción que han sido también exitosos desde el Mineduc? Entrevistábamos hace poco a la subsecretaria Rata y manifestaba que las cifras han ido subiendo, que han recuperado chicos que han vuelto al sistema escolar. Seguro que sí, y eso lo hemos visto nosotros también porque hemos tenido equipos revinculadores en Renca, pero llega a ser marginal respecto del tamaño de esta situación. Nos juntamos la semana pasada con la subsecretaria Ratia y lo mismo con todo el ministerio, compartimos la urgencia de esto, ¿no? Pero fíjate que en Renca nosotros llegamos a reconectar a 17 niños que el año pasado estaban sin matrícula, que este año comenzaron el año con matrícula. 17 que los fuimos a buscar a sus casas. Pero cuando yo miro como alcalde, ¿no?, la situación en toda nuestra comuna, esos 17 eran de colegios públicos, cuando yo veo la situación en toda la comuna, lo que vemos es que hay más de 600 niños que no solamente, mira, 600 niños que están en lo que va del año con menos del 50% de asistencia. O sea, de los días que llevamos nosotros de este año de clases, están yendo menos del 50% a clase. Más de 600 niños es una brutalidad. Si lo llevo a los niños que están bajo el 85%, son más de 4.000 niños. O sea, 17 niños que volvieron al sistema escolar es, por cierto, algo que tenemos que celebrar. Pero tener la cantidad de niños que tenemos en riesgo de salir del sistema, si le sumamos a los más de 400 que ya están fuera del sistema, es algo que, yo insisto en esto, ¿no? Es una crisis que no logramos dimensionar y lo que estamos haciendo no es suficiente. Por eso que a mí me parece que tenemos que poner, y especialmente en un año como este, ¿no?, que es un año presidencial, tenemos que lograr que esto sea una prioridad en nuestro país. Sí, el ausentismo es uno de los tantos problemas de la educación. El otro, alcalde, tiene que ver con la violencia. La hemos visto repetida ya en varios puntos del país, con quizás el caso más grave, el que vimos en San Pedro de la Paz la semana pasada, con balacera al interior de un colegio. ¿Cómo solucionar el problema de la violencia escolar? ¿Usted tiene alguna mirada para terminar con las riñas, las agresiones, el miedo que tienen los papás, los profesores y también los alumnos? Sí, acá, como todas las situaciones que tienen que ver con violencia, ¿cierto? Uno tiene dos formas de enfrentarla. Uno es la reacción, que se active los protocolos, algo que cuesta harto, ¿ah? Que se activen los protocolos como deben funcionar, que se trabaje este tema con la comunidad escolar, porque muchas veces una rencilla de dos niños o niñas puede ir evolucionando en rencillas de familias completas, ¿no?, que muchas veces se manifiestan dentro de la escuela incluso. Y por lo tanto la dimensión reactiva es importante y es un foco que siempre es el que causa más atención. Pero lo verdaderamente fundamental en esto es que nosotros vayamos de nuevo a las causas de esa violencia, que tienen que ver de nuevo en el post-pandemia con una crisis de salud mental. Hay situaciones de estrés, hay situaciones de depresión, hay situaciones de tensión que se viven dentro de los colegios, que además sobrepasan las capacidades de los equipos docentes, que también están viviendo su propio desafío, ¿no? Los equipos docentes están cansados, están tensionados y están agobiados frente a esta situación. Por lo tanto, lo que hemos venido haciendo nosotros es, en la misma lógica de mirar un sistema
completo, ¿no? Lanzamos un programa que se llama Renca Contigo. Esto lo hicimos trayendo a funcionarios de la salud que han sido especialmente capacitados para trabajar temas de salud mental con jóvenes, ¿no? Nos estamos capacitando con la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos con una metodología que se llama Z. Y lo que hacemos, esto es bien importante porque el sistema público de salud, para ofrecer una atención de salud mental a un joven, le ofrece ir a un CEFAM, ¿no? Y muchos jóvenes no van del colegio al centro de salud familiar. Cuesta harto tener esa primera hora que dura media hora, ¿no? Y que es la primera hora de un tratamiento, que luego te dan una segunda hora para un mes después. Y ya, si ya costaba que fuera la primera hora, no llega la mayoría de los jóvenes a la segunda hora. Entonces lo que nosotros hicimos fue llevar estas atenciones al colegio, no son horas de media hora, son horas de una hora, tienen esta metodología de la Universidad Johns Hopkins y son una vez a la semana. Con eso nosotros hemos mostrado, partimos con un piloto con los 3 liceos públicos el año pasado, este año lo extendimos a los 17 liceos de Renca, acá no importa si son públicos o particular subvencionados, que con esta metodología en 8 semanas el 85% de los jóvenes que han pasado por este programa en Renca, que ya son casi 2.000, logran superar clínicamente esa situación de salud mental que los aquejaba. Eso, en la medida que lo sostenemos en el tiempo y que seguimos trabajando con las comunidades escolares, debiese ir mostrando que se reducen las situaciones de violencia escolar y al mismo tiempo baja también el agobio docente porque los profesores y profesoras no están no capacitados, no es su función Claro. hacerse cargo de las situaciones de salud mental. Claro, esa es una solución, un programa que ojalá sea exitoso ahí en su comuna, alcalde, pero en otras comunas hemos estado en la discusión con el tema de los detectores de metales. Yo sé que usted es detractor del detector de metal, lo he escuchado su posición sobre el tema. ¿Por qué a usted no le gusta esto que para los apoderados muchas veces les da tranquilidad, siente que es un disuasivo, les da esperanza cuando dejan a sus chicos en la puerta del colegio? Bueno, no. O sea, yo diría que es algo que es un reconocimiento de que no lo estamos haciendo bien. Es un reconocimiento y yo diría una derrota cultural de nuestra sociedad respecto de una situación que es muy compleja. Entonces, el detector de metales, yo diría que puede incluso mejorar la percepción de seguridad, pero las riñas, ¿no? Las situaciones de violencia entre estudiantes suceden dentro del colegio, pero también fuera del colegio, como vimos un caso hace algunas semanas, ¿cierto?, donde se trasladan los En estudiantes a Melipilla. la Plaza Mayor en Melipilla, claro. Entonces, esto no tiene que ver con ser detractor de esa solución. Yo creo que esa y otras cosas, por cierto, que pueden ser evaluadas e implementadas incluso. Mi preocupación es que eso no está llegando al fondo del asunto y que al mismo tiempo no podemos nosotros depositar como sociedad la respuesta a una crisis de violencia en una máquina detectora de metales y no hacernos cargo, ¿cierto?, de la situación profunda que es lo que está en la raíz de esta crisis de convivencia. Ya. Y la mirada que hay sobre este tema desde el Ministerio de Educación, ¿a usted le parece la correcta, no? Porque usted tiene su receta para el problema, ya me la contaba ahí de lo que están haciendo en Renca, pero a nivel nacional, ¿debe haber una única receta o hay que mirar culturalmente el problema en cada comuna? No, esto por cierto que las mejores soluciones son las que se implementan con una coherencia territorial y la realidad de nuestro país es muy distinta, ¿no? Sectores rurales, urbanos, ciudades grandes, ciudades más chicas, colegios unidocentes, ¿no? Y Sí. colegios o liceos más grandes donde muchas veces donde se manifiestan estas situaciones de violencia. Por cierto que las orientaciones del ministerio vienen muy bien y son necesarias, yo creo que van en la línea correcta. Pero de nuevo acá tenemos una situación de capacidad. Fíjate tú que hay un programa, yo diría el más potente desde el Ministerio de Educación para enfrentar la convivencia escolar que se llama A Convivir se Aprende. Es un programa que tiene una metodología que se inserta en colegios de forma muy profunda, pero en el caso de Renca ese programa lo tenemos en un colegio, ¿no? O sea, es una cobertura absolutamente insuficiente con financiamiento desde el nivel central, que yo lo puedo entender. Es difícil que el ministerio, porque es muy caro, implemente programas de forma simultánea en todos los colegios del país. Y por eso que a mí me parece que la respuesta en esto, con las orientaciones nacionales, muchas veces debe promover la originalidad y la creatividad de las soluciones con pertinencia local. Ya. ¿Se debe capacitar a los profesores en temas de violencia, no? Porque he conversado con varios y los he escuchado a lo largo del país. Bueno, esto no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros estamos aquí para enseñar matemáticas, lenguaje y las diferentes materias, pero ahora hacerse cargo además de la seguridad, ser una suerte de carabinero en el aula, a muchos no les gusta. ¿Qué es lo que pasa en Renca? ¿Cuál es la realidad? Claro, yo creo que la distinción es muy importante, ¿no? En ningún caso los profesores pueden ser carabineros del aula. Fíjate tú que muchas veces cuando hay una situación de conflicto escolar, la comunidad, los padres y apoderados llegan a pedirle al colegio que sancione. Y el rol del colegio es la protección
de todos los niños, incluso el potencial niño que fue agresor, ¿no? Debe ser protegido por el establecimiento escolar y la comunidad escolar. Entonces, claro que no, los profesores no pueden transformarse en carabineros o policías dentro de la sala, pero sí que los profesores deben conocer los protocolos, las derivaciones que son necesarias y también promover una cultura dentro de la sala de clases que valore la inclusión, la diversidad y que promueva también una sana convivencia entre los estudiantes. Eso sí es un rol docente, eso sí está intrínsecamente relacionado con lo que significa la labor docente, pero por ejemplo, cuando yo comentaba el programa Renca Contigo, nosotros reconocemos que los profesores no son psicólogos, ¿no? Y por lo tanto, con esa fórmula, lo que hacemos es tratar de llevar la atención de las situaciones de salud mental a un plano distinto al estrictamente docente dentro de la sala de clase. La violencia escolar es un problema, pero también vemos que hay virulencia en el tono político, en el área que uno mira. Muchas veces se ve que hay una reyerta fuerte en el uso del verbo, en el uso de las palabras, sobre todo, que no contribuyen en nada a tener un buen clima. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tiene que hacer el país para terminar, por ejemplo, con la violencia escolar, pero también con las rencillas políticas? Usted es parte del Comité Estratégico de Carolina Toa, está muy metido en la campaña. Bueno, lo primero es reconocer e identificar que esta es una situación de la más absoluta importancia, ¿no? Y por eso en el debate político, yo coincido que tiene que ser respetuoso siempre, ¿no? Pero las propuestas también son relevantes. Yo creo que estamos en un momento donde el énfasis de los recursos del Estado en el nivel central y de las capacidades y de la movilización, porque esta es una batalla cultural también, ¿no? Enfrentar la violencia no es una cuestión que se decreta, es una cuestión que se construye. Debe estar en la educación inicial, en la educación escolar. Yo ahí he visto diferencias importantes entre las distintas candidaturas que plantean ir profundizando, por ejemplo, la gratuidad en la educación superior, como lo dice Janet Jara, o Carolina Toá, que plantea que lo más importante hoy día es concentrar nuestros recursos y nuestros esfuerzos en los primeros niveles, que es precisamente donde se construyen, ¿no?, las formas en que se relacionan los niños y niñas. Y por cierto que respecto de lo que implica el debate público, lo que yo espero es que quienes aspiran al sillón presidencial sean quienes también conducen los debates públicos de una manera que permite construir comunidad y no dividir, ¿no? Y en esto yo diría que es importante también hacer un cerco muy importante y muy claro frente a las soluciones populistas para esto, ¿no? Quienes dicen más armas en la calle o más poder de fuego en el espacio público, tampoco entienden cómo funciona esta situación de forma más profunda y que tiene que ver además con la vida de niños y niñas, ¿no? Yo creo, por eso que creo que lo de los detectores de metales cae un poquito en ese ámbito, ¿no? En una solución que suena muy bien, que tranquiliza momentáneamente, pero una vez que tú tienes una situación de violencia, incluso con un detector de metal, entonces ¿qué viene después, ¿no? Y por eso que me parece que esa línea no es la que corresponde hoy día. Alcalde Castro, muchas gracias por esta entrevista. Que tenga una buena jornada, una buena semana ahí al mando de la comuna de Renca. Que le vaya muy bien. Gracias, Davor. Igualmente, gracias. Gracias, buen día.